Hola hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran hermanos en este día domingo hermanos? Una vez más hermanos, aquí estamos hermanos, gozándonos hermanos en la palabra del Señor. Vamos hermanos a comenzar hermanos en este domingo hermanos con un mensaje hermanos que vamos hermanos a estar tomando hermanos por unas semanas hermanos sobre una serie hermanos de mensajes sobre el crecimiento espiritual hermanos. Amén. Así que hermanos, les saludo hermanos en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Como siempre se los he dicho hermanos, les extraño hermanos. Y hermanos, espero que se encuentren bien hermanos, que mi familia bien, gracias a Dios. Así que hermanos, vamos a orar hermanos antes de entrar en el mensaje de la palabra del Señor hermanos en esta mañana. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por el privilegio, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder una vez más, Señor, conectarnos, Señor, por medio de internet, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú me uses, que tú me unjas y que esta palabra, este mensaje, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender, Señor, de él, Señor, y ponerlo por obra en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 2. Y de ahí vamos a estar tomando, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor, hermanos, para esta mañana. Y yo quiero hablar, hermanos, sobre el crecimiento espiritual, hermanos, sobre esta serie que vamos a estar tomando, hermanos, en estas semanas. Y la palabra del Señor ahí nos dice, hermanos, en Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Hermanos, lo más importante, hermanos, en la vida de un cristiano es estar, hermano, involucrado en el proceso, hermanos, de madurez espiritual. El crecimiento espiritual, hermano, es fundamental para la vida, hermanos, de un creyente. Al igual, hermanos, que el crecimiento físico es fundamental para la vida de una persona. Sería, hermanos, muy trágico para un cristiano que permaneciera, hermanos, en un estado de infancia, hermanos, espiritual durante toda su vida. Lamentablemente, hermanos, eso es, hermanos, exactamente lo que sucede en muchos casos. ¿Por qué digo, hermano, estos? Porque podemos ver, hermano, que en las iglesias, hay iglesias, hermano, que están llenas de personas. Sí, hermano, están llenas, pero en realidad, hermanos, nos damos cuenta y cuando miramos, hermanos, estas personas, podemos ver que no han crecido espiritualmente. Y cuando una persona, hermano, recibe a Jesucristo como su Salvador, la palabra del Señor nos enseña, hermanos, escribiendo el apóstol Pablo, cuando dice él, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En otras palabras, hermano, cuando una persona nace, hermano, cuando alguien nace, hermano, tiene que crecer, hermano, es lo lógico, hermano, en toda área, hermanos. Cuando es físicamente, hermano, tiene que crecer físicamente, amén. Y cuando la persona nace espiritualmente, hermanos, tiene, hermano, que crecer espiritualmente, no se puede quedar en el mismo estado, hermano. Aquí podemos ver, hermano, que estas personas que no crecen, hermano, parece no importarles, hermano, estar progresando espiritualmente, hermanos, y ser de mayor, hermano, utilidad a Dios, siendo, hermanos, los representantes de Dios en este mundo. Debemos mostrar, hermano, madurez, hermano, como creyentes, hermano. El apóstol Pablo, hermanos, aquí, hermano, nos habla algo, hermanos, acerca del alimento espiritual para el crecimiento, hermano. Estos son, hermanos, algunos de los conceptos erróneos, hermano, que muchos cristianos, hermano, tienen, hermanos, sobre el crecimiento espiritual, hermanos.
quiero hablar, hermano, de varios conceptos erróneos aquí, hermanos, de los que muchos cristianos creen, hermano, que es el crecimiento espiritual. O sea, hermanos, el crecimiento espiritual, hermanos, nada tiene que ver, hermano, con nuestra posición en Cristo. Quiero que me entienda esto, hermano. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. ¿Por qué digo esto? Mire, hermanos, en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17, hermanos, la palabra del Señor nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Eso quiere decir que ya ha crecido espiritualmente? No, hermanos, de ninguna manera. Aquí dice, hermanos, exactamente que aquella persona que recibe a Jesucristo como su Salvador ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura y por lo cual, hermanos, debe crecer. O sea, hermanos, llegar a ser cristiano, hermanos, es un milagro, hermanos, instantáneo, hermano. Quizá, hermano, es posible que haya un largo proceso, hermano, exponiendo a alguien al evangelio, hermanos. Pero el punto real, hermanos, de la salvación, hermanos, se produce en un momento milagroso, hermanos, donde uno nace, hermano, de nuevo y es colocado, hermano, por Dios en el cuerpo de Cristo, hermanos, al creer en Él. Esto significa, hermanos, que todo el que permanece, amén, el que pertenece a Cristo, se ha convertido en una persona nueva. O sea, la vida antigua, hermanos, ha pasado. Una nueva vida comienza. Y en esa nueva vida tiene que haber crecimiento. Pero después de la conversión, hermanos, cuando una persona se ha convertido, ha llegado a ser una nueva criatura. Ahora, hermanos, depende de cada quien, hermano, crecer en la fe, crecer espiritualmente. O sea, hermano, el crecimiento espiritual también, hermanos, no tiene nada que ver con el tiempo. El tiempo, hermanos, claro que debería de ser un factor, hermanos, en la madurez del creyente. Pero, hermanos, no es el tiempo en sí, hermanos, el que da la madurez, hermano, a alguien, sino es el compromiso, hermanos, de cada, hermanos, cristiano, hermanos. Amén. Para crecer a lo que es la diferencia, hermanos, de lo que era antes. No medimos, hermano, el crecimiento espiritual, hermanos, por el número de años después de nuestra conversión. Es triste, hermano, ver personas, hermano, en las iglesias, cristianos, hermanos, que ya han tenido mucho tiempo, hermano, de cristianos, muchos años, hermano, de cristianos, hermano, pero todavía son bebés espirituales, hermanos, que no han crecido, hermano, espiritualmente. Y eso es, hermano, muy importante, hermanos, para nosotros, hermano, el crecer espiritualmente, hermanos. Otro punto importante, hermano, de lo que no es, hermano, el crecimiento espiritual, hermano. El crecimiento espiritual no es cuestión de conocimiento también, hermano, acumulado solamente. O sea, conocer, hermano, toda la palabra del Señor. Eso no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual tampoco, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en 1 de Corintios, en el capítulo 8, y en el versículo 1, ve, hermanos, en la última parte del versículo dice así: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La clave, hermanos, es lo que haces con el conocimiento adquirido. No es malo el conocimiento, hermano, pero la clave es lo que tú vas a hacer con él, con ese conocimiento que has adquirido. Por otro lado, hermano, el conocimiento puede traer orgullo, lo que es contraproducente, hermano, porque reduce el crecimiento espiritual. Tener, hermanos,
los conocimientos, no se puede adquirir, hermanos, la madurez. No porque te sepas toda la Biblia, hermanos, de punta a punta, ya quiere decir, hermano, que ya has crecido espiritualmente. No, hermanos. Ese es un error pensar eso, hermanos. También, hermanos, otra cosa, hermanos, que no es bien, hermanos, que tú pienses que has crecido espiritualmente, hermanos, es el crecimiento espiritual. No es cuestión, hermano, del amor de Dios, o sea, hermanos, de que Dios, hermanos, me quiere más a mí, me ama más a mí que a otro, por eso yo estoy crecido más espiritualmente. No, hermanos, de ninguna manera. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque en el libro de Mateo, capítulo 5, hermanos, versículo 43 al 48, hermanos, ahí Jesús habla, hermanos, amén, donde él dice, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre, dice, que está en el cielo. Pues Él da la luz, dice, de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia, hermanos, aquí dice, sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas, dice, a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Dice. Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser, dice, perfecto, así como tu Padre que está en el cielo es perfecto. Aquí, hermanos, aprendemos algo nosotros, hermano. Dios, hermano, nos ama de la misma manera. Nos ama igual, hermano. Si somos pecadores o si son creyentes o si no. O sea, hermano, no hay grado del amor de Dios, hermano. No hay diferencia, hermano, con Dios cuando uno se convierte, hermanos, en un creyente, de que ya creciste más espiritualmente que el otro. No, hermanos. Él ama a todas las personas por igual, hermano. Déjeme decirle algo, incluso, hermano, a los incrédulos. O sea, no se puede ganar más el amor de Dios. Mire, lo podemos ver, hermanos, que Dios amó tanto al mundo, que envió a su único Hijo. Amén, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos todos que estábamos perdidos, que estaban perdidos, hermanos, nos amó y que dio a su Hijo, hermanos, para que fuera entregado por nosotros y pudiéramos ser salvos. Dios ama por igual, hermano. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con eso. También, hermano, el crecimiento espiritual, hermano, no está vinculado, hermanos, a la actividad religiosa. O sea, que por más religioso que yo sea, yo ya soy más y he crecido más delante de Dios. No tiene nada que ver con eso. Algunas personas piensan esto, que ser activo en las iglesias les ayudará al crecimiento espiritual. Al ser miembros del comité o cantar en el coro. Eso creen. Pero los fariseos, hermano, nos dice la palabra de Dios que estaban muy ocupados, hermano, en la religión. Amén. Y nadie estaba más lejos, hermano, de la verdad que ellos. Como Jesús les dijo, hermanos. Les dijo, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre. E hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. O en otras palabras, como dice en otras versiones, obradores de iniquidad.
Eso nos lo dice en Mateo 7, 22, 23, hermano. O sea, hermanos, aquí podemos ver que el estar ocupado no califica a alguien para la salvación ni para el crecimiento espiritual. ¿Por qué digo eso, hermanos? Mire, en Oseas, hermano, en el capítulo 6 y el versículo 6, dice la palabra del Señor así, hermanos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, hermano, Dios, hermano, lo que quiere es misericordia, hermano, y conocimiento de Él, hermano, para que nosotros, hermano, podamos, hermanos, nosotros honrar a Dios, hermanos. Crecer en Dios, hermano. No tanto, hermano, lo que es sacrificio como lo hacían los fariseos, hermano. El Señor estaba cansado de eso y no tenían misericordia, hermano. Eso no es, hermano, el crecimiento espiritual, hermano. El crecimiento espiritual, hermano, es, hermano, tener misericordia, hermanos. Amén. Y conocimiento de Dios, hermanos. Pero en nuestro corazón, hermanos. No en nuestra mente nomás, en nuestra cabecita, no, hermanos, sino el conocimiento que sea y que vaya a nuestro corazón. En Malaquías capítulo 1, en el versículo 10, dice así: ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Yo no sé si entiendes, hermano, lo que quiere decir aquí en Malaquías 1:10, donde dice: ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Amén. Estas personas, hermano, ellos pensaban, hermano, los que trabajaban en el templo ayer, pensaban que entre más hacían, entre más obras hacían, hermano, Dios iba a estar más contento con ellos. Pero aquí les dice, hermano, muy bien podemos entender lo que dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? O sea, sin costo, sin que le cueste nada. Dice: yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dios estaba, hermano, incontento. Dios no estaba contento con ellos que por tantas obras estaban haciendo, sino Él, hermano, quería que fuera un pueblo, hermano, amén, que fuera diferente, hermanos, en el conocimiento de Dios. También, hermanos, podemos ver aquí, hermanos, que el crecimiento espiritual, hermanos, no está, hermanos, vinculado en seguir la ley de Moisés, como muchos dicen: tienes que seguir la ley así para que Dios te acepte. No, hermanos. O sea, todos los esfuerzos humanos, hermanos, para mantener las leyes moisaicas, o sea, solo es legalismo, hermano, o doctrina que dicta, hermanos, amén, que la salvación, hermanos, estriba, amén, en una adherencia estricta de la ley. Y no debe ser así. O sea, los esfuerzos propios, hermano, no hacen, hermano, que crezcamos espiritualmente, ni que perezcamos, hermanos, más a Cristo, que nos parezcamos más a Cristo. No, la salvación se obtiene, hermano, a través de la fe en Cristo, no por esfuerzos humanos, hermano, no. Mateo 23, versículo 23, hermanos, también la palabra del Señor nos dice algo allí. Fíjese: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Qué importante es esto, hermanos.
Amén. Que estos hermanos aquí les dice a los fariseos y a los escribas, hermano, que ellos, hermano, diezmaban, hermano, hasta del comino, hermano, hasta de la menta y del eneldo, hermano. Pero les dice, pero ustedes dejan lo más importante, amén, de la ley, que es la justicia. O sea, les dice, no son justos, no son misericordiosos, y dejan también la fe. Aquí podemos ver algo tremendo, hermanos, que podemos aprender, hermanos, que para crecer espiritualmente no tiene nada que ver esas cosas. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 8 también dice, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisistes. Si te agradaron los cuales cosas que se ofrecen según la ley. Aquí también podemos ver algo, hermanos, que Dios, hermanos, no tanto quiere sacrificio y holocaustos y expiaciones por el pecado. Amén. Que no le agradaron, dice allí, hermanos. Que no tanto las obras y las cosas esas, hermanos, sino Él lo que quiere, hermano, un corazón sincero, hermano. Amén. Y así es como podemos crecer. No pensar que todas esas cosas nos van a hacer crecer. También podemos ver otra cosa sobre qué no es el crecimiento espiritual, como muchos piensan. El crecimiento espiritual, hermanos, no tiene nada que ver con la prosperidad y la salud. Es triste ver, hermano, personas que dicen que si están prosperadas es porque Dios está con ellos. Amén. O que si están sanos es porque Dios los tiene sanos. Ese es un error, hermano. Muchas personas, hermano, comparan, hermano, su situación económica, hermanos, con el favor de Dios. Si tienen mucho, piensan que Dios los bendijo por ser un maravilloso cristiano. Pero esto no tiene, hermanos, nada que ver con la madurez espiritual. Y a su vez, hermanos, si un creyente sufre, hermanos, no significa que sea por sus pecados. No, hermanos. Nosotros entendemos eso. Y si no lo entiende, debe entenderlo, hermano. Que la palabra del Señor dice, hermano, que mientras nosotros estemos en esta tierra vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar por cosas difíciles. Lo único que Dios dice, yo estaré con ustedes y no los dejaré nunca. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mientras vivamos en esta tierra, hermano, vamos a pasar, hermanos, lo que pasa a la gente, hermanos. Amén. Ahora quizás te preguntarás, ¿has dicho todo lo que no es crecimiento espiritual? Pues ahora, hermano, quiero entrar a decirte qué es el crecimiento espiritual. ¿Qué es? Entonces, hermano, ¿qué es el crecimiento espiritual? Hay tres, hermano, elementos de crecimiento espiritual. Sucede, y esto sucede, hermanos, 1, por la palabra de Dios. 2, por el Espíritu de Dios. Y 3, por la orden de Dios. Estos, hermanos, son elementos claves para crecer en la vida, hermanos, para la gloria de Dios. El crecimiento espiritual, hermano, es llevar nuestra vida práctica hacia nuestra posición en Cristo, hermanos. Ahora, hermanos, lo que queremos hacer es progresar, hermano, en nuestra vida práctica para vivir, hermanos, de una manera que es comparable, hermano, en nuestra posición perfecta en Cristo. O sea, hermanos, crecer, hermanos, en las cosas de Dios, hermano, de Cristo, hermano, y hacer las cosas, hermano, como Dios manda, hermanos, no por religiosidad, hermano, sino por amor, hermanos. Si podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, dice así: más bien crezcan
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí dice, más bien crezcan en la gracia. Tener gracia, hermanos. Amén. Tener, hermanos, conocimiento, hermanos, como dice aquí, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. De nuestro Salvador, como dice aquí Pedro, y a Él sea dada la gloria, y no a nosotros, hermano, y a Él sea dado la honra hasta el día de la eternidad. Y amén. Lo que Pedro, hermanos, nos dice es que creciendo en gracia es equipar, hermanos, para dar la gloria a Dios, equiparnos para dar la gloria a Dios y no a nosotros mismos, nunca, hermanos. El apóstol Pedro, hermano, dice que a medida que nosotros nos enfocamos, hermano, en Dios, nosotros somos cambiados de un nivel de gloria a otro nivel de gloria siguiente, hermanos. ¿Por qué, hermano? Por el Espíritu de Dios, hermano. El poder, hermanos, detrás del crecimiento espiritual de todo cristiano. ¿Sabe cuál es, hermano? ¿Cuál es el poder del crecimiento cristiano en todo cristiano? Déjeme decirle, el Espíritu Santo. Por ello, hermanos, vivir, hermano, una vida llena, hermano, del Espíritu, para obedecer, hermano, la palabra de Dios, glorificando, hermanos, al Señor, hermanos, es, hermano, el impulso necesario, hermanos, para la madurez espiritual, hermanos. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, hermano, nosotros no vamos a crecer espiritualmente, hermano, por todas estas cosas que les acabo de enseñar, hermanos. Si nosotros vamos a crecer espiritualmente, hermanos, como nos dice la palabra del Señor, por medio de la palabra de Dios, hermano, y por medio, hermano, del Espíritu de Dios, amén, y la orden de Dios, hermano. Aquí podemos ver, hermanos, claritamente que para poder crecer espiritualmente, hermano, necesitamos, hermano, tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos va a llevar, hermanos, de victoria en victoria. Él es Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía, Él es el que nos va a enseñar, hermano, las cosas, hermano, para que podamos crecer espiritualmente delante de Dios, hermano. Es importante, hermano, el crecimiento, hermano, espiritual, hermanos, de cada cristiano, hermano, porque cuando tú has nacido de nuevo, cuando tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador, hermanos, la otra etapa es el empezar a crecer espiritualmente. Pero eso, hermano, el crecimiento espiritual no va a venir solo, sino va a venir alimentándote, hermanos, por medio de la palabra del Señor, hermano. Así como lo compara, hermanos, aquí, hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, donde dice, hermanos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. ¿Por medio de qué? La leche espiritual. ¿De qué está hablando aquí, hermano? La leche espiritual. La leche espiritual es para el hombre espiritual. Así como la leche, hermano, se le da a un niño que acaba de nacer para que empiece a alimentarse, para que empiece a crecer. Así, hermanos, la leche, hermanos, para el hombre espiritual, ¿sabe cuál es, hermano? La palabra de Dios. Aquí lo dice claritamente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y luego dice algo más, hermano, que quiero decirles. Dice, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que, hermanos, la palabra del Señor se puede adulterar, hermano. Hay personas que
adulteran la palabra de Dios, hermano, como así se adultera la leche natural, hermano. Que usted sabe cómo se puede adulterar la leche, amén, de las vacas y todo eso, ¿verdad? Hacerla más delgadita, le echan más agua o la adulteran. Aquí la palabra del Señor nos dice que deseemos la leche espiritual no adulterada, o sea, lo que es la palabra del Señor. Me duela o no me duela, así es y así debo yo de tomarla, de comerla, tomarla para crecer, hermano, espiritualmente hasta la etapa que Dios tiene para mí, hermanos. Así que, hermanos, comenzamos en esta serie con este primer mensaje, hermanos, sobre el crecimiento espiritual. Vamos a tener, hermanos, 5 mensajes, hermanos, sobre esta serie del crecimiento espiritual. Así que no se lo pierda, hermano, que va a ser muy importante, hermano, para usted, hermano, como cristiano, hermano, no nomás como cristiano nuevo, sino como cristiano quizás ya que tenga mucho tiempo, pero que usted se ha conformado nomás convivir así, ir a la iglesia y no ir a la iglesia, escuchar. No, hermano, que usted pueda crecer espiritualmente, amén, hasta la etapa que Dios quiere. Hermanos, bueno, pues que Dios les bendiga. Espero, hermanos, este mensaje haya sido de bendición, hermanos, para cada uno de ustedes, hermano, y que podamos, hermano, ponerlo por obra, hermano, en nuestras vidas, hermano, porque ese es el propósito, amén. Ese es el propósito del mensaje, hermano, a que estamos trayendo, hermano, para ustedes, hermano, para el pueblo de Dios, para que se ponga, hermano, activo, hermano, en las cosas del Señor y pueda crecer espiritualmente hasta ser un hombre fuerte espiritual, hermano, que nada lo tumbe, hermano, y que usted siga adelante, amén. Gloria a Dios, hermano. Pues que Dios me le bendiga grandemente, hermano. Espero se haya gozado, hermano, con este mensaje y haya aprendido algo, hermano, que vamos a seguir, hermano, para la próxima semana. No se lo pierda, hermano. También, hermano, quiero darle las gracias. Las gracias a cada uno de ustedes, a todos ustedes, hermanos, que han sido una grande bendición para la iglesia, hermano. Amén. Hablando, hermanos, de sus ofrendas, de sus diezmos, hermano. Gracias, hermano, porque han sido fieles, hermano, apoyando la iglesia, hermano. Dios les bendiga y Dios les va a bendecir más y más, hermano, porque sabe una cosa, Dios ama al dador alegre, hermanos. Gracias, hermano, por apoyarnos financieramente, hermanos. Amén, con sus diezmos, siguiendo eso que han estado haciendo siempre, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Así que les animo que sigan adelante, hermanos. Amén, haciéndolo, hermano, apoyando a la iglesia. Si todavía no tiene mucho conocimiento acerca de esto, hermano, amén, de cómo hacerlo, si todavía no lo ha hecho, hermano, porque no ha tenido la oportunidad de cómo hacerlo, comuníquese, hermano, con nosotros, hermano. Nosotros le diremos, hermano, cómo hacerlo. Hay varias formas, hermano, que se pueden hacer. Se puede hacer por online, se puede hacer, hermano, por correo, o se puede hacer personas indicadas que puedan ir a levantarlos o llevárselos, hermano. Así que, hermanos, estamos aquí dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pero es un gozo para mí, hermanos, decirles muchas gracias, hermano, por todo su apoyo, hermanos. Dios les bendiga y les siga prosperando y bendiciendo, porque la palabra del Señor usted la conoce y dice: todo el que siembra cosecha, el que siembra mucho cosecha mucho, el que siembra poco cosecha poco. Y luego dice: Dios ama al dador alegre. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, por todo, hermano. Así que vamos a despedirnos, hermanos, ahora en este día, hermano, en esta mañana de este domingo, hermanos. Pero vamos a orar antes, amén, y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, has hablado, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que pongamos por obra tu palabra para que podamos crecer, Señor, a la estatura que tú quieres que crezcamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo pongo, Señor, a cada uno, Señor, de mis hermanos, a cada una de las personas que han escuchado, que están escuchando este mensaje,
que tú, Señor, hables con ellos y que tú ministres a sus vidas, Señor, y que este mensaje pueda ser de bendición para ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Yo oro, Señor, por mis hermanos, por cada una de las necesidades, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú seas, Señor, con cada uno, Señor, de mi pueblo, Señor, de la iglesia, Señor, en el nombre de tu pueblo, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, en Cristo Jesús, bendices, Señor, a todos, Señor, a aquellos que se encuentren delicados de salud. Sánalos, Señor, tócalos, Señor, restáuralos. A aquellos, Señor, que se encuentran en necesidad, tú súpleles, Señor, en el nombre de Jesucristo. Cualquier cosa, Señor, que ellos tienen delante de ti, Señor, tú obras, Señor, en sus vidas. Yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga, hermanos. Hemos terminado, hermanos, este mensaje, hermanos, y vamos a seguir adelante, hermanos, para la semana que entra. Dios les bendiga, les saludamos, hermanos. Amén. Yo y mi familia espero que estén bien. Hasta luego, hermanos.